Dios nos habla a través de su palabra en Éxodos 30, verso 22 en adelante. Dios nos habla del aceite de la unción que Él derramó sobre el sumo sacerdote y sobre los levitas. Este aceite del cual Dios nos habla es un aceite que Dios derramó espiritualmente en los sacerdotes y en los levitas. Dios derramó este aceite espiritualmente. Este aceite del cual Dios nos habla, Dios nos dice a través de su palabra que ningún ministerio, nadie puede volverlo a preparar y decir que va a ungir a ningún sumo sacerdote, a ningún levita y a ningún sacerdote. Esto lo hace Dios. Nadie puede preparar este aceite de la unción para derramarlo sobre nadie. Dios es quien llama y separa a los levitas y a los sacerdotes y los unge. Él mismo lo hace. Dios nos dice la palabra, envió a Moisés a recoger especias selectas. Dios le dio varias instrucciones en cuanto a todo lo que se necesitaba para preparar este aceite. Dios le dio instrucciones específicas a Moisés para que recogiera porciones de todo lo que se necesitaba para preparar este aceite especial, este aceite de la unción, el cual Dios derrama sobre el sumo sacerdote y sobre los levitas. Aceite que Dios derrama sobre el sacerdote. Dios nos dice que Él le da estas instrucciones a Moisés en cuanto a este aceite. Y Dios le dice que con la misma técnica que emplea un experto fabricante de incienso, combina estos ingredientes para elaborar aceite sagrado de la unción. Ya Dios, habiéndole dado instrucciones a Moisés en cuanto a los aromas, los aceites que Dios quería que Moisés escogiera, Dios le dice cuál iba a ser el efecto y cómo iba a trabajar este aceite en los levitas y en los sacerdotes. Combina estos ingredientes para elaborar el aceite sagrado de la unción. Utiliza este aceite sagrado para ungir el tabernáculo, el arca del pacto, la mesa y todos los utensilios, el candelabro y todos sus accesorios, el altar del incienso, el altar de las ofrendas quemadas y todos sus utensilios, y el lavamanos con su base. Podemos ver que no tan solo el levita y los sacerdotes fue ungido con este aceite de la unción, sino que la casa de Dios, junto con todo lo que Dios pidió que se preparara para ella, fue ungido.
Con estas especias, dice el Señor, ya con este aceite preparado, vas a ungir aún hasta los utensilios que le pertenecen a mi casa. La casa de Dios está ungida. La palabra de Dios es profecía. La palabra de Dios es profecía. Cuando vamos a la palabra del Señor y escudriñamos, leemos todo lo que Dios nos dice en cuanto a la casa y el altar que Él envió a formar y a crear, todo lo que Dios nos dice a través de su palabra es real. Dios lo hizo con aquella casa y aquel altar que le hizo aquel ser humano que Dios llamó y separó para que trabajara en su obra. Las profecías que están escritas en el libro de la ley son verdad. Dios no miente. Dios dice que ungió su casa y su altar, los utensilios, el altar del incienso, la mesa de los utensilios, el arca del pacto. Dios la ungió con aceite de la unción. Todo lo que Dios nos menciona a través de la palabra que Él ungió, todo lo que Dios nos dice a través de esta porción de la palabra en cuanto al ungimiento de su casa, su altar y todo lo que hay dentro de la casa del Señor, todo lo que está llamado a estar dentro de la casa de Dios. Todo esto que Dios ungió está llamado a estar dentro de la casa del Señor. Todo lo que Dios nos menciona a través de su palabra está llamado a estar dentro de la casa de Dios. Ubicado de igual manera, Dios lo dice a través de su palabra.